Más de 15 minutos no me dijeron, si no a la salida termina tu vida. Así que subí con miedo. No, pues nosotros también no contábamos con la astucia de que iba a haber tanta gente en la calle hoy, ¿verdad? Y había muchísimo tráfico. Pero bueno, creo que todavía sigue el 0-0 el partido, así que descansen el Señor. Ok, vamos a empezar y... Bueno, yo creo que ahora sí es decir, realmente están los fieles, ¿eh? Están los fieles y los que dejaron la oración y todo, se vinieron hoy al culto. Y creo que es importante poder nosotros como iglesia pensar que este es un día especial. Yo creo, les confieso la verdad, confieso que si Argentina jugara el domingo, creo que tendría una lucha contra el espíritu y la carne y todo, y las huestes de maldad y todo. Y creo que no vendría. Pero no, es lindo poder compartir las escrituras y poder, más que nada, pues sacar algo para nosotros, ¿no? Ayer hablábamos con los jóvenes y decíamos que lindo es poder, de alguna forma, hablábamos sobre un pasaje, sobre de alguna forma ya dejar nuestros pecados y dejar y tomar una decisión ya definitiva y decir, dejo mi carga y sigo adelante. Y decíamos con ellos cuánto nosotros como cristianos tenemos tantas cargas encima y nos cuesta, y decir, qué sé yo, pensar en el fútbol también, tenemos esa carga ahí, decimos, no, pues hoy no pasa nada que no vaya a la iglesia, pero nos cuesta tanto dejar este mundo. Pero vamos a hablar un poco en cuanto a la iglesia. Y ahí, si nosotros, ahí en Argentina, cuando comenzaron con el Ministerio de Fundación de Iglesia, se fundaron 12 iglesias más o menos, pero cada iglesia tenía una característica especial. Y eran conocidas también por sus pastores y todo, y tenían una característica en especial. Y nosotros nos tocó la oportunidad de poder visitar varias de esas iglesias, y sí, su característica se veía. Llegabas a la iglesia y la gente era de esa forma. Llegabas a tal, pero había una iglesia que era conocida como la iglesia de amor. Y esa iglesia llegaba, si esa iglesia realmente te daba gusto, la gente que llegaba salía gozosa de ese lugar y se sentía amada. Entonces, la carta que de alguna forma vamos a ver hoy tiene que ver con una iglesia especial, una iglesia que cuando Pablo escribe esta iglesia, va a ser de una forma tan especial para con esta iglesia, porque esta iglesia tenía esa característica. De alguna forma Pablo había escrito la carta desde la cárcel, y el pensar que Pablo escribía desde la cárcel, nosotros ya vimos las epístolas pastorales, vimos también las cartas, la epístola de la prisión, y podemos ver varias características de esas iglesias a las que Pablo escribe, y poder de alguna forma sacar muchísimas cosas prácticas. Pero esta iglesia era conocida de alguna forma porque era una iglesia agradecida y benévola. De alguna forma era una iglesia que llegabas a ese lugar. De hecho, la carta fue escrita de una forma con un amor espiritual hacia la iglesia. Cuando se escribió, vas a ver en esta carta mucho el amor, el gozo y muchas cosas así. Pero también vas a ver uno de los pasajes más lindos, hablando en cuanto a la persona del Señor Jesucristo. Porque esta carta se va a centrar tanto en la persona del Señor Jesucristo que va a llegar al punto donde dice que Él no escatimó el ser igual a Dios, sino que se hizo en forma de hombre, tomando esa forma de siervo. Y vas a ver esta carta de alguna forma teniendo esta característica, esta iglesia, de una iglesia de amor, una iglesia benévola, una iglesia que podemos decir, la iglesia debería de ser un destello del amor de Dios. La iglesia debería ser con cualquier persona que llegue a este lugar, tendría que ser de esa forma. Una iglesia que resplandezca amor, que resplandezca el gozo, pero ese gozo que viene ¿de quién? Del Señor, que viene de la persona del Señor Jesucristo. Pero antes de continuar, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que en esta mañana pueda hablarnos y pueda de alguna forma
desafiarnos y quizá evaluar nuestra vida también cómo está y cómo estamos como iglesia también. Entonces vamos a orar y vamos a dejar este tiempo en la mano de Dios. Señor Dios, te damos tantas gracias por esta mañana. Te agradecemos, Dios, por tu palabra, te agradecemos porque realmente ella es viva, eficaz, Señor Dios, y rogamos que en esta mañana tu palabra penetre hasta partir nuestra alma, Señor Dios. Te agradecemos porque tú nos permites, Señor Dios, en este lugar compartir tu palabra, Señor, abiertamente, Señor Dios, y nadie nos niega eso, Señor. Bendice este tiempo, que tu Espíritu Santo, Señor, hable en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la carta que vamos a ver es Filipenses. Y esta carta, como yo les decía recién, era una iglesia, se podría decir que era una iglesia ideal, ya que esta iglesia era una iglesia que se conocía por eso, que era de alguna forma agradable, era una iglesia que se dedicaba aún hasta a ofrendar y cosas así. Era una iglesia que tenía todo. En una parte en el pasaje que vamos a ver te vas a dar cuenta que aún cuando Pablo no estaba, ellos hacían aún el trabajo. Y no era necesario que Pablo esté ahí al frente para que la gente trabaje. Pero vas a ver esta iglesia funcionando y trabajando y vas a ver como un ejemplo. Pero Pablo de alguna forma va a mostrar a esta iglesia, yo creo que tomamos el capítulo 2 de Filipenses, y vamos a ver algunas cosas. Yo quiero que juntos nosotros en esta mañana, y sí voy a hacer un poquito rápido, voy a intentar ser, como dicen acá, rápido y conciso, así. Entonces vamos a intentar ver en esta mañana, quiero que juntos nosotros podamos ver tres, quizá le podríamos poner exhortaciones de Pablo, ya que Pablo siempre que escribía una carta, vas a ver siempre sus exhortaditas de cariño y de amor, pero pensando de alguna forma en esta iglesia, una iglesia que podría ser una iglesia ejemplar, una iglesia que quizá podríamos decir lo tenía todo, pero Pablo de alguna forma va a exhortar a esta iglesia y va a dar tres exhortaciones de alguna forma para mostrar ese amor. Pero nosotros nos vamos a centrar un poco más en la persona del Señor Jesucristo. Yo creo que vayamos al capítulo 2 y el versículo 1, y vamos a ver en primer lugar, esta iglesia dice, va a darle Pablo tres exhortaciones, y la primera tiene que ver con a estar unidos y en humildad, a estar unidos y en humildad, y el hecho de la unidad dentro de la iglesia es importantísimo. Pablo, si te das cuenta, cada carta que Pablo escribe, Pablo va a mencionar mucho en cuanto a la unidad, la humildad. Cuando escribe a Corintios, ¿se acuerdan que también menciona sobre todo una misma mente, todos apuntando hacia un mismo lugar? Y de alguna forma acá también va a comenzar el capítulo 2 y él va a dar de alguna forma una exhortación en cuanto a la unidad y la humildad. La unidad y la humildad. Vamos a ver el versículo 1. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimándolos cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En primer lugar, nosotros decimos, vamos a ver en cuanto a estar unidos y en una misma mente. Cuando comienza el versículo 2, fíjate que el versículo 2 va a decir, completad mi gozo. Pablo le va a decir de alguna forma, comienza hablando y diciendo, si alguno tiene tal cosa, pero en el versículo dice, completar mi gozo, sintiendo lo mismo. Y la idea acá es decir, yo apunto hacia un lugar y ese gozo, cumplir mi gozo, tiene que ver con la persona de quién, de Cristo. ¿Dónde estaba el gozo de Pablo? ¿Dónde? En la persona de Cristo, pensando en el trasfondo y pensando dónde Pablo estaba. Pablo estaba en la prisión y de alguna forma pensando desde ahí decían, completar mi gozo, sintiendo lo mismo que yo siento, aun cuando yo estoy acá, diciendo, completa mi gozo. Sintamos lo mismo, hablando en cuanto a qué cosa, la unidad. La unidad, fíjate, dice, no solamente sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. ¿Cuál era su amor? La persona de Cristo. ¿Cuál era su amor? ¿Por qué Pablo estaba en la cárcel?
¿Por causa de quién? Por causa de Cristo. Pablo va a decir y va a intentar demostrar esa unidad. Muchas veces nosotros hablamos de la unidad y podemos pensar en la unidad en qué. Podemos ponernos unidos para poder hacer un programa de jóvenes y poder trabajar y hacer que ellos crezcan. Pero ¿cuál era esa unidad que Pablo enfocaba? La persona de Cristo. Todos mirando hacia una sola persona. Todos enfocados hacia una sola persona. ¿Y la persona de quién? De Cristo. Pero fíjate, sintiendo una misma cosa. Sintiendo la misma cosa. ¿Cuál era esa cosa? Sintiendo esa misma cosa tenía que ver con esa persona especial, con esa persona de Cristo. Mire, yo me acuerdo que quizá ahora estamos así tenemos profesionales de la alabanza y se escucha la música y se escucha muy bonito porque hay gente que sabe tocar, hay gente que sabe cantar y uno se puede deleitar y gozarse. Y todos nosotros podemos centrarnos a que eso salga bien. Y podemos centrarnos a que salga con mayor excelencia, pero si eso no está enfocado en la persona de quién, de Cristo, de nada sirve. Había un joven en el instituto que cantaba muy bien, vino a México, hizo un disco y estuvo como 3-4 meses acá en México grabando el disco y estuvo así en lugares muy buenos y para campamento hicieron su lanzamiento y él, en la primera semana de campamento allá se reúnen como más de 1000 jóvenes por semana. La primera semana era la semana más pesadita y él subió al púlpito para cantar su primera canción, la canción de campamento. Y la verdad fue muy buena la canción, muy buena y él canta muy bien también. Y cuando ya iba a bajar todos lo aplaudían y todo así porque eran todos jóvenes. Pero cuando él iba bajando el director iba caminando así. Y se le acercó, le puso la mano en el hombro y le dijo: mantener tu humildad. Mantener tu humildad. Todo eso se trabaja de tal forma ¿para qué? Para que te mantengas humilde, pensando en quién, en la persona del Señor Jesucristo. Y como iglesia, quizá nosotros también, más allá de cualquier cosa que nosotros hagamos, mantener la unidad, pero también mantenerte ¿qué? Humilde. Porque lo hacemos ¿para quién? Para la persona del Señor Jesucristo. Fíjate. El versículo 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a mí mismo. Esta es una cuestión que cada uno de nosotros tenemos y quizá es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Es parte de donde pensar que yo puedo hacer las cosas mejor que cualquier otra persona. Y si a mí me dan esa tarea, yo soy el único que la puede hacer. Pero fíjate, dentro de la iglesia no solo nosotros debemos conservar la humildad, sino también pensar en qué cosa, que mi hermano lo puede hacer quizá de mejor manera, y él puede hacerlo, y puede hacerlo de una mejor manera y con mayor corazón que el mío. Pero Pablo va de alguna forma a animarles y de alguna forma a exhortarles: no hagáis nada por contienda, no hagas nada, si solamente lo estás haciendo porque querés verte como mejor no lo hagas, mejor quedarte sentado, mejor ni siquiera te pares, ni siquiera hagas nada. Pero ¿sabes qué? Y eso era lo que le estaba diciendo ese día el director a este chico. Le decía: si no lo haces con humildad, mejor quedarte callado, mejor no cantes. Y Pablo de alguna forma siempre va a animar a esta iglesia, pensando aún todavía que esta iglesia era una iglesia que ideal, una iglesia que lo tenía de alguna forma todo. Pero Pablo de alguna forma le va a decir: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno como superior a uno mismo. Versículo 4: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por qué, por lo de los demás. Esto debe ser una realidad en una iglesia ejemplar, donde cada uno de nosotros debemos tener puesta nuestra mirada en qué, de alguna forma la necesidad de nosotros. Es muy fácil para nosotros, y lo digo personalmente también, muy fácil mirar nuestras necesidades. Es muy fácil decir: ay, no tengo esto, no, me falta esto, me está pasando esto otro, que correr un poquito tu cabeza y mirar qué está pasando el otro. A veces uno, en este tiempo que nosotros con Sabrina tuvimos muchísimas pruebas, pensamos mucho también en eso. La verdad es que nosotros no pasamos pruebas como otros. O sea, Dios nos permitió pasar pruebas, pero no tantas pruebas como otros. Y que otros pierden hasta quizá la vida o le pasan cosas peores. Pero nosotros sabemos que debemos como iglesia mirar
¿La necesidad de quién? De los demás. Y quizá dejar de mirarnos un poquito a nosotros, dejar que Dios sea quien se ocupe de tu vida. Dejar que Dios sea quien se encargue de todo lo que te pasa y todo lo que nos pasa. Y miremos un poquito hacia el otro lado, hacia los que están al lado nuestro. Hay iglesias que son tanta la gente. Esta semana estuve hablando con alguien que está yendo a una iglesia presbiteriana acá en Guadalajara. Y yo le preguntaba por gente, porque sé que hay algunos argentinos ahí, le pregunté si los conocían. Y él me dice, la verdad, Darío, me dice, no, porque son tres, o sea, es un culto a la mañana, temprano, otro casi al mediodía y otro a la tarde. Entonces, llega, dice, termina el culto y ni siquiera saludo 2 o 3 nada más que conozco, y los demás no tengo idea. Pero la idea de la iglesia no es esa, no es que vayas a un culto y te sientes y cantes y alabes, escuches la palabra y te vayas, sino donde se cumple la escritura cuando dice sobrelleven las cargas los unos de los otros, sino donde se cumple el hecho de que nosotros debemos crecer mutuamente en la comunión. Pero si nosotros no hacemos eso y ponemos nuestra vista al costado y miramos a nuestro hermano y vemos su necesidad, ¿cómo podemos cumplir esa parte? Pablo siempre va a animar a esto. Pablo siempre va a animar a que nosotros de alguna forma sigamos esa unidad con humildad, pero no mirándonos a nosotros mismos, sino mirando a quién, mirando a los demás y mirando aún sus necesidades y mirando aún que por ahí nosotros uno dice, piensa en necesidades. Pido perdón para el que está dirigiendo, pero creo que pisé algo que no tenía que pisar y te manché todo. Pero miren, nosotros muchas veces de alguna forma pensamos en esto, en la unidad y la humildad de la iglesia, en mirarnos a nosotros mismos, y pensamos que Pablo siempre, a través de la escritura, él escribió y de alguna forma animó a los hermanos a esto. Fíjate lo que va a decir en 1 de Corintios. 1 de Corintios capítulo 1, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por la misericordia del Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa, que no haya entre vosotros división, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo siempre va a animar a esto. Enfocar tu mente a una sola cosa. Si hablamos de una persona, enfoca tu mente a una sola cosa. Y eso tiene que ver con ¿qué? La persona del Señor Jesucristo. Si hablamos de la iglesia debe estar enfocada en una sola cosa. ¿Cuál es el enfoque de la iglesia? Debe estar enfocada en quién? La persona del Señor Jesucristo. Ahora, es interesante que Pablo toca ese tema de la humildad. El hecho de la humildad y estar de alguna forma debajo. O sea, yo no soy el líder de la iglesia y decir, bueno, acá voy, yo soy el que mando y el que digo, sino ponerte al lado y estar con él y estar ahí en las buenas, en las malas y poder de alguna forma sobrellevar, como dice la escritura, las cargas de los unos de los otros. Y acá habla sobre sobrellevar las cargas los unos de los otros, no llevar yo las cargas de todos, sino que sobrellevamos los unos de los otros. La iglesia puede llegar a tener una característica y puede ser vista de otros lugares con una característica. Yo me pregunto, ¿cuál es la característica que nosotros tenemos como iglesia? ¿Cuál es la característica? Esta característica que tenía la iglesia de Filipo era que era una iglesia ejemplar. Podría ser la iglesia ejemplar. Quizás tenía sus detalles, pero era la iglesia ejemplar. Entonces, en primer lugar, nosotros podemos ver la unidad y la humildad que es tan importante dentro de la iglesia. Pero en segundo lugar, nosotros vamos a ver, a recordar de alguna forma un gran ejemplo. Si nosotros pensamos en humildad, y si nosotros pensamos en unidad, y si nosotros pensamos en alguien ejemplar, ¿en quién se nos viene a la mente? El Señor Jesucristo, no hay otro ejemplo. Estaba en Argentina, nosotros en la iglesia hicimos un viaje, yo hice un viaje misionero como 2 años seguidos, 3 años seguidos. Hicimos un viaje por todo el norte de Argentina, íbamos predicando el evangelio, pero al final llegábamos siempre a una iglesia en el norte de Argentina, se llama el Chaco Salteño. Y ese lugar para entrar eran kilómetros y kilómetros y kilómetros de tierra y tierra y tierra, y parece desierto. Al llegar a ese lugar, ahí hay una comunidad indígena, que muchos de ellos todavía siguen hablando su idioma y no hablan nada de español.
pero llegamos a eso y ahí llegamos a una iglesia muy pequeña. Esa iglesia pequeña a mí me sorprendió mucho, porque esa iglesia, cuando llegamos a su salón, eran unas láminas bueno, algo así parecido a eso, era hecho sobre eso, y creo que esto, la parte donde están los instrumentos, era grande. Y ellos tenían unos banquitos y ahí tuvimos nuestro culto, hicieron la Santa Cena ese día. Quizás muchos se van a sorprender aquí, pero ahí sí tenían sus copitas, una sola copa donde todos pasaban ahí y tomaban, y las indígenas. Y cuando llegamos al culto, ¿cuántas personas creen que había? ¿Cuántas? 10. Eran 7. De las 7 eran 5 mujeres. Y la verdad, llegamos y nosotros nos quedamos como por 5 días. Fuimos con un proyecto para hacer la construcción de su nueva iglesia. Y alrededor de su iglesia se hizo un terreno como más de 20 metros de largo, tenía 10. Y empezamos a edificar ahí, pero la gente nos hospedó en sus casas. Y la gente llegaba a sus casas y sus casas también eran así. Y la gente hospedaba y nos dieron, recuerdo que una de las comidas que nos dieron era su comida preferida. Fuimos a un río que hay ahí famoso y sacaron esas mojarras y nos fritaban las mojarras, y esa era su comida preferida. Eso nos dieron de comer. Entonces nosotros de alguna forma vemos esta iglesia, ese ejemplo aún de humildad, y ofrecer todo lo que tenían y decir acá estamos. Y la verdad nos tenían con una atención, aún cuando sacaban agua del pozo y nos llevaban cuando estábamos trabajando, pues de esa agua teníamos que tomar. Y poder trabajar en ese lugar y ver ese ejemplo de humildad. Nosotros podemos encontrar muchos ejemplos de personas que quizá pasan por tu mente o por tu corazón, que conociste y viste un ejemplo de humildad, un ejemplo que no le importaba quién era. Cuando comencé en la iglesia, era una propiedad de una casa antigua, y empezamos a trabajar para tirar paredes y tirar techos, y eran esas columnas que tenían vigas inmensas y pesadísimas. Y empezamos a trabajar con todos los jóvenes, la gente de la iglesia, y nos dijeron que iba a llegar un misionero, que venía un misionero que no recuerdo de dónde era su lugar, pero sí que anduvo en Ecuador, en Estados Unidos, en varios lugares, en varios países. Y pues y su nombre era Washington. Entonces nosotros decíamos, pues debe ser alguien medio importante. Entonces cuando llegamos ahí, estábamos trabajando, y llegaron ahí también otra gente. Vimos que un chico se sacó su saco, no llevaba un saco, llevaba una chamarrita, y se sacó y tiró paredes como nunca, yo no vi nunca, parecía una demoledora. Hasta sudaba todo, pero parecía una máquina. No paró llegó como a las 9 de la mañana, paró, comió un lonchecito y siguió como hasta las 8. Y lo miramos, parecía una máquina, y le digo, dejemos que siga trabajando nosotros. Y no paró, y tiraba, y así envuelto en el polvo, los alacranes, todo. Y cuando terminó todo, nos lo presentaron, era Washington. Era una cosita chiquitita así, morenito, pelos así como medio bolivianito, pero era una cosa que no le daba ni 2 pesos de billete, pero era el misionero. Luego de eso tuvimos un estudio con el misionero. Para mí eso quedó como un ejemplo de humildad, un ejemplo de que él decía todo, porque le hicieron carteles y todo, de que venía Washington y que venía misionero y todo, pero realmente vimos un misionero, vimos una persona ejemplar, una persona que era un ejemplo, que no importó quién era ni el título que tenía, él se arremangó y trabajó, y luego enseñó, y luego nos enseñó más bien con su vida, porque él no le importó. Pero si nosotros pensamos en ese ejemplo, nosotros nos vamos a la persona del Señor Jesucristo y vamos a ir ahí al versículo 5. Versículo 5 de Filipenses dice así: haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los cuales, fíjate, primero quiero comenzar con el versículo 6. Versículo 6 va a decir de alguna forma, Él no estimó, Él no pensó lo que era. Y dice el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, dice, no pensó en lo que Él era, sino que tomó forma de ¿qué? Él era Dios, Él no tenía por qué, había un predicador que decía, Él no tenía por qué bajar, Él no tenía por qué hacerse Dios, Él podía tranquilamente destruirnos, pero Él no estimó. Él dice que tomó esa forma de siervo, tomó forma de hombre y dejó de lado su naturaleza, el hecho de ser Dios. Fíjate, si nosotros vemos un ejemplo más impactante en toda nuestra vida en la persona del Señor Jesucristo, y te preguntas cómo puede ser que Pablo no centre su mirada en esa persona, cómo nosotros como creyentes no podemos pensar en que nuestra mente tiene que estar enfocada en ¿quién? En Cristo. Y el versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios y se despojó, se desechó, dejó a un lado. No solamente eso, dice, se humilló a sí mismo, tomando esa forma de siervo y siendo llevado, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Te das cuenta que el mayor ejemplo que nosotros tenemos de humildad y de sencillez es quién? La persona del Señor Jesucristo. ¿Saben que después nosotros vemos la consecuencia de todo eso? Tiene que ver que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Pero ese exaltamiento viene ¿por qué? Por su humildad. Si nosotros vemos, muchas veces lo dibujan o hacen películas o cosas donde ven a un Jesús que es como prepotente o así, pero no. Vas a ver una persona humilde y sabia, prudente, y vas a ver un ejemplo de dejar todo. Anoche nosotros hablábamos con los jóvenes y decíamos, y yo les preguntaba cuántos tiempos tenían de creyentes y cuánto tiempo tenían ya de quizá venir a la iglesia. Y luego les preguntaba cuál era su, no les dije que me digan, pero sí les pregunté, pensá cuál es tu pecado que más te cuesta. ¿Qué son las cosas que más te cuesta y que todavía no puedes despojarte? Y que todavía lo traes cargado en tu hombro ahí, decís como el Chapulín Colorado, sí lo dejo, y no lo dejas nunca. Y pasan años y años y seguís ahí, sí lo dejo. Y decís, Dios, pero sí, lo que pasa que y ya utilizamos, nos hacemos como más espirituales. Porque después de decirme, no, Señor, es que ese me aguijón en la carne. Y ahí está, pero no lo querés soltar. Pero vas a ver el ejemplo del Señor Jesucristo despojándose a sí mismo de lo que Él era. Siendo Dios, se hizo hombre. ¿Saben qué? Lo interesante es que esto nosotros no lo podemos entender. Aunque nosotros lo mencionemos, nosotros no podemos entender cómo puede ser que Él se haya despojado de esa persona de Dios y se haya hecho hombre. Pero Él se despojó. Y muchas veces Dios nos pide que nos despojemos de algo, y nosotros ¿qué? Decimos, sí lo dejo, y ahí estoy. Sí, y pasan años, y anoche yo le desafiaba a los chicos, le decía, ¿hasta cuándo vas a esperar? ¿Hasta cuándo vas a seguir con esa misma carga? ¿Y hasta cuándo vas a seguir con eso? El Señor se despojó. Fue un ejemplo y es un ejemplo hasta ahora, y lo va a seguir siendo un ejemplo por toda la eternidad, de alguien que era humilde y se despojó. ¿Para qué? Para mostrarte su gloria, para que Él sea exaltado. Y fíjate, esa exaltación tiene que ver con, después más adelante dice, para que todo rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es ¿quién? El Señor. Fíjate que el propósito de que Pablo tenga centrada su mirada en el Señor Jesucristo era ¿qué cosa? La exaltación de Pablo. No era la exaltación de Pablo, sino ¿para qué? Para que el nombre de Dios sea ¿qué? Exaltado, para que el nombre de Dios sea exaltado. Pablo de alguna forma va a exhortar a estos cristianos para que de alguna forma a través de tu vida puedas ser una persona que haga que el nombre de Dios se exalte.
y te va a mostrar de alguna forma, va a decir, bueno, vamos a comenzar así, luego te voy a mostrar el ejemplo del Señor Jesucristo para que me diga, no se puede, sí se puede. Hay gente que puede ser un testimonio vivo en donde sea que esté. Nosotros ayer hicimos un desafío con los jóvenes, que fracasamos, que puedan traer chicos nuevos. Y la verdad no vino ningún chico nuevo, pero era la idea de desafiarlos que hagan algo diferente. Y nosotros, así como el Señor Jesucristo se despojó y se desafió, ¿para qué? Para mostrarnos su gloria, nosotros de alguna forma también debemos, ¿qué? Desafiarnos a poder ser de alguna forma ese ejemplo. Miren, esta persona que le decía a Washington, muchas veces como nosotros siendo hombres, vemos mucho por el físico. Y la verdad, si ustedes lo ven a Washington, se ríen. Pero cuando no saben quién es y lo están viendo de lejos, ustedes se sorprenden. Y decir que le pusieron, hay que hacerle antidoping a ese señor. Pero realmente decís, cuando te das cuenta de quién es, y decís, realmente quién soy yo, qué estoy haciendo yo. ¿Qué estoy haciendo yo? Pablo de alguna forma, a través de esta carta, va a ser una carta muy mostrada con mucho gozo, con mucho amor, mostrando ese enfoque de la persona del Señor Jesucristo, pero va a mostrar ese ejemplo. Pero también va a mostrar en tercer lugar a que nosotros seamos luz en medio de un mundo en oscuridad. Que nosotros podamos ser luz en medio de un mundo totalmente oscuro. Él de alguna forma ya te deja diciendo, mira, este es el ejemplo. El Señor Jesucristo es el ejemplo de despojarte de todo esto y de alguna forma mostrar algo diferente y dejar que el nombre de Dios sea exaltado. Pero acá vas a ver, ya a partir del versículo 12 hasta el 18, vas a ver ese ejemplo de luz. Y yo te pregunto si en tu vida estás siendo luz donde estás, si en tu vida estás siendo luz, en tu trabajo, en tu escuela, con tus amigos, con tu familia. El hecho de que seas luz en donde estás tiene que ver con la idea de que seas diferente, no que seas igual a ellos. El hecho de que estés en medio de un lugar de oscuridad y resplandezca como luminar tiene que ver con algo diferente. Algo diferente. Yo te pregunto, ¿sos diferente? La gente te reconoce, te ve y dice, ¿tenés algo que los otros no lo tienen? Si no te preguntan eso, yo creo que hay que preocuparse, porque quizás no está haciendo luz. Pero tendrías que de alguna forma empezar a pensar cómo me ve la gente. A las iglesias, cuando gente ve a una iglesia, le da una característica. Pero ¿qué características te dan en tu vida la gente que te ve? Y quizás tu familia, quizás tu esposa, tu esposo, tus hijos, ¿qué características te da? ¿Qué características te da? Versículo 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El versículo 14 dice, haced todo sin murmuración y contienda. Ese es el hecho de decir, bueno, está bien, sé luz en medio de donde estés, pero va a decir, todo lo que hagas debes de alguna forma reflejar y resplandecer. Pero fíjate, dice, hacedlo todo sin murmuración, ni contienda, para que seáis irreprensibles. Para que seas irreprensible, y no solamente irreprensible, sino que seas sencillito y carismático. Para que seas sencillo, hijo de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandece como luminares. Fíjate, es decirte, de alguna forma, donde estás, solamente hay inmundicia. Estás en medio de un mundo que está inmundo, prácticamente está inmundo. Y vos tenés que resplandecer. Pablo le va a decir, tenés que resplandecer como un luminar y ser totalmente diferente. Y nosotros saben que los cristianos vamos haciendo una vida cristiana light donde nosotros no mostramos una diferencia, donde nosotros ya prácticamente pues somos parecidos a ellos y decimos pues esto pues no tengo que cambiarlo tanto, pero de alguna forma
Pablo le va a decir, ustedes tienen que ser totalmente diferentes. El Señor Jesucristo llegó a este mundo y se hizo totalmente diferente para llegar ¿a quién? A nosotros. Se hizo totalmente diferente para llegar a nosotros. ¿Cuánto está dispuesto a ser diferente? ¿Cuánto está dispuesto a ser diferente? ¿Sabes que el hecho de que, y esto también lo hablamos mucho con los jóvenes, sabes que el hecho de que tenés que ser diferente implica que tenés que dejar cosas que te gustan? Y muchas veces esas cosas que te gustan son cosas que nosotros cargamos y son cosas que nosotros sabemos que no están bien. Y estamos así como los niños, como le digo a Eliana, lo que estás haciendo no está bien, y sabes que Dios te está diciendo lo que estás haciendo está mal, pero todavía nosotros estamos ahí, cargándolo, y decimos otra vez como el Chapulín, y lo dejo, y no lo dejo nada, pero Pablo va a decirle de alguna forma el propósito de esto, de hacer las cosas sin murmuración ni contienda, para que seáis irreprensibles y sin mancha, hijos de Dios. Fíjate, el versículo 16, así que la palabra de vida, ha sido de la palabra de vida para que en el día de Cristo ya pueda gloriarme, que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Fíjate, de alguna forma, en tercer lugar, nosotros veíamos ser luminares en medio de un lugar totalmente oscuro, en un lugar totalmente inmundo, y nosotros mostrar esa diferencia como el Señor Jesucristo la mostró. De alguna forma nosotros debemos ser ejemplo en donde estemos. Pablo comienza este capítulo mostrando de alguna forma esta exhortación a una iglesia que podría ser una iglesia ejemplar. Y uno se pregunta y uno dice, ¿por qué Pablo escribe una carta y escribe estas exhortaciones a alguien que supuestamente son una iglesia ejemplar? Porque muchas veces nosotros nos olvidamos y quizá comenzamos bien y vamos ahí en el camino muy bien, pero empezamos después a desviarnos, porque nos empezamos a acostumbrar y porque nos olvidamos de esos ejemplos en vida de personas. Nosotros podemos buscar ejemplos de personas que fueron humildes, que mostraron unidad, que mostraron esa humildad, y muchas veces nos empezamos a olvidar de esa gente y empezamos a hacer la obra de acuerdo a nuestro propio criterio y empezamos a quizás hacer cosas en contienda, en murmuración. Yo no sé cómo muchos de nosotros estamos involucrados en un ministerio, muchos de nosotros estamos involucrados en la iglesia, y la cuestión y la pregunta también es cómo lo hacemos. Y quizá dentro de nosotros pueda haber murmuración o contiendas, o haya cosas que estén dentro de nuestro corazón, no haya cargas todavía que nosotros llevemos. Y Pablo de alguna forma a través de este pequeño pasaje te va a decir, ya despojate, deja eso de lado, hacelo a un lado y pregúntate cuál es la característica que la gente te da. Al principio yo te decía, nosotros ahí en Argentina las iglesias sí eran conocidas por diferentes características, y les decía que una de las iglesias era conocida por la iglesia de amor, pero había una iglesia que era conocida por la iglesia de la violencia. Literalmente era la iglesia de la violencia. Llegabas y los jóvenes le hacían, ¿cómo le llaman acá cuando le hacen, el chico se pone abajo y todo se... ¿Con qué? Vamos, se le tiran encima. Bueno, eso. Pero en esta iglesia el pastor estaba jugando con los chicos y los chicos se le tiraban todo y se pegaban bien feo, y jugaban así muy bruscamente, y la verdad muchos de nosotros no queríamos ir a esa iglesia porque la verdad no te perdonaban. Cuidado con que cumplas años en ese día que ibas, porque si no salías con un morete pero realmente era una iglesia muy violenta en cuanto a ese sentido. Los jóvenes no respetaban a su autoridad, porque su autoridad también agarraba a un joven, lo tiraba abajo y todos se tiraban encima. Entonces era conocida mucho por la iglesia de la violencia. Y así había iglesias que tenían su característica. Y la cuestión es preguntarte cómo te reconocen la gente, cómo te reconoce tu familia, cómo te reconocen quizás tus hijos o tus hermanos. Cada uno de nosotros podemos tener una característica y tomar un ejemplo para nuestra vida.
yo digo, Pablo animaba mucho la unidad y la humildad. Y si nosotros estamos centrados como iglesia en un mismo sentir, en una misma mente, a una sola persona, nuestro sentido, quizás nuestra característica como iglesia tendría que ser la iglesia de amor. Y vamos a terminar hablando porque ya me están mirando. Aunque de acá me dice, ya se acaba el partido. Pero sí a animarnos como iglesia quizá a buscar cuál es la característica de esta iglesia y en tu persona buscar cuál es tu característica como persona y como templo del Espíritu Santo. Buscar cuál es tu característica y qué cosas tendrías que despojarte y ser una luz en medio de tinieblas. Vamos a terminar hablando. Señor Dios, te damos tantas gracias por este día, te agradecemos por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú dirijas todo lo que queda de esta reunión, Señor, en Cristo Jesús. Amén.